con esa misma alegría de cultura, iniciamos como cada viernes nuestra sesión del historiador de la ciudad, el doctor José Vázquez, que nos va a traer a propósito el matrimonio infantil y relativismo cultural. ¿Cómo está? Muy bien, Ruth, muy bien. Muchas gracias. Buenos días, Ponte, buenos días, Miguel. Hace algunos días, ¿verdad? Sí. Estamos desvinculados. Buenos días, amables televidentes, radio oyentes que nos siguen en esta sesión. Sí, la semana pasada, a propósito, no fue culpa mía. Hubo circunstancias que lo explican y la revelamos. Okay. Pero todo está claro. Bueno, en el día de hoy yo quise refrescar un tema que estuvimos viendo en un contexto de un foro filosófico, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dicho sea de paso y valga la promoción, valga la propaganda, es regenteado por Eulogio Silverio, 24 horas de filosofía. Ahí estuvimos discutiendo un tema que tiene una relevancia capital para entender la problemática particular, local y general del matrimonio infantil en este contexto histórico-social. Quiero decir en ese sentido que cada época está caracterizada, está asignada por una forma de ser y de pensar, y a partir del paradigma, a partir del modelo de pensamiento, se va a legitimar o ilegitimar determinada práctica social. Por ejemplo, en la República Dominicana hubo una época en la que el matrimonio con menores, sobre todo en el siglo XIX y ya muy entrado el siglo XX también, estaba consentido, estaba de alguna manera legitimado, porque se trataba de una era en la que el eje central de la producción, el eje central de la actividad económica, del desarrollo y del progreso era la agropecuaria y la agricultura, y cualquier hacendado, cualquier ganadero que accediera a una menor con el propósito de conquistarla, una vez conquistada podía casarse con ella y no había mayores problemas. Hoy día las cosas han cambiado. Hoy día se ha legislado, hoy día está prohibido legalmente por la nueva legislación, y el matrimonio infantil, que es un matrimonio con menores, asumiendo como menores toda joven, toda adolescente que no ha cumplido los 18 años de edad. En consecuencia, una mirada antropológica al fenómeno del matrimonio infantil nos permite ver cómo la legitimación o ilegitimación de este asunto tiene que ver con el relativismo cultural, tiene que ver con la visión del momento, tiene que ver con la concepción de la era, que va a establecerse de acuerdo a las necesidades, sean estas necesidades económicas, necesidades sociales, educativas, y es cuando interviene el componente jurídico, la variable jurídica, para regular estos procesos. En el mundo de hoy, nosotros estamos situados en una perspectiva de desarrollo y del progreso que parte de la educación, del conocimiento. Es decir, este es el siglo del conocimiento, esta es la sociedad del conocimiento, y a diferencia de la sociedad decimonónica, ¿sí?, del siglo XIX, el siglo XX, y ni se diga dieciochesca, cuando estos matrimonios eran más consentidos aún. A diferencia de aquellos siglos, nosotros estamos ante una coyuntura histórica, ante un momento histórico en el que la capacitación, la preparación, el desarrollo del intelecto representa el principal capital humano, tanto para mujeres como para hombres, tanto para las féminas como para los masculinos. Sin embargo, ponemos énfasis en las mujeres porque son históricamente las más vulneradas
han sido las más vulneradas en este proceso en el que, dado que es la que entra en estado de preñez, era la que se ocupaba de los oficios domésticos, era la que se ocupaba de criar a los hijos, era la que se ocupaba de darle formación, alimentación y cuidado integral a los hijos. Entonces esta se veía privada de poder acceder a los sistemas de capacitación, de preparación para una sociedad competitiva en la que si ella no se pone a la altura del momento se va a quedar rezagada. Hoy día la mujer ha superado esas taras, la mujer ha superado esas dificultades, esas desventajas que tenía respecto a los hombres, y definitivamente ha habido que regular el matrimonio infantil para evitar que estos matrimonios tempranos provoquen trastornos, provoquen retraso en la preparación de nuestras niñas, de nuestras adolescentes. Pero ya decíamos que el matrimonio infantil no es un fenómeno exclusivo de la sociedad dominicana, es un fenómeno mundial, es un fenómeno planetario que evidentemente va a estar caracterizado, va a estar regulado por actitudes distintas, por las legislaciones distintas, por costumbres distintas, dado que es un asunto relativo y que tiene que ver con la concepción religiosa, con las concepciones económicas, con la concepción del honor, la concepción que existe en determinadas sociedades, sobre todo sociedades musulmanas, sociedades árabes. En el mundo del África subsahariana, en el mundo del sudeste asiático, en el mundo latinoamericano, el fenómeno del matrimonio infantil está muy vinculado a fenómenos económicos. Tiene que ver con la pobreza, con el estado de pobreza que padecen nuestras niñas y a veces los niños, que hay variantes interesantes ahí que tenemos que darle una pincelada. El África subsahariana o África negra es esa África integrada por 15 o más países que no hacen frontera con el mar Mediterráneo, no tienen acceso directo al mar Mediterráneo. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, a Senegal, a Tanzania, la propia Sudáfrica, Etiopía, Kenia, Nigeria, Ruanda, Uganda, Senegal, entre otros países. Allí el matrimonio infantil abunda como la verdolaga, como se decía en la ruralía dominicana, el refranero popular de la ruralía dominicana, cibaeña específicamente. La zona comprendida por el sudeste asiático está integrada por Vietnam, Camboya, Laos, también está Timor, Singapur, entre otros países, entre otros tantos. Entonces, Filipinas también, país muy importante del sudeste asiático. En América Latina, bueno, es harto conocido, donde predominan los valores hispánicos, donde predominan las tradiciones básicamente hispánicas. Algunos países de población significativa indígena, como son países centroamericanos, propio México, suramericano, como Bolivia, Guatemala, propio Perú, Nicaragua, México, la zona chiapaneca, la zona de Chiapas y demás. Pero ¿qué tan impactante es el fenómeno del matrimonio infantil en el mundo? Bueno, en la zona subsahariana, en la zona del sudeste asiático, América Latina, cada año se registran 15 millones de matrimonios infantiles. Y eso es demasiado. Esto se da
por las razones que ya hemos señalado. Además, países en guerra, países caracterizados por la exclusión social, no tienen alternativa. Entonces la joven y la propia familia pacta muchas veces el matrimonio porque ve al hombre, por lo regular adultos mayores o de mediana edad, mayor edad, lo ve como un proveedor, como un protector, como una alternativa para solucionar el problema existencial, el problema económico, porque hay una máxima que establece que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo, y por encima de valores morales, por encima de lo que algunos considerarían pruritos ético-morales, está la necesidad de existir sobre la base de la satisfacción de las necesidades básicas. Pero bien, eso es en el mundo que digamos subdesarrollado, que puede decirse subdesarrollado, pero entonces el fenómeno del matrimonio infantil evidentemente no es un caso exclusivo del subdesarrollo, no es un problema exclusivo que está vinculado a la pobreza, que esté determinado por la pobreza, sino también por factores culturales. Es el caso de que en Estados Unidos la investigadora Jerry Johnson identificó numerosos matrimonios infantiles a la altura de hace unos 3-4 años, de 2017, en estados tan importantes como Alabama, Kentucky, la Florida, Texas, entre otros estados importantes de los Estados Unidos. Estamos hablando del país más desarrollado de la tierra. Estamos hablando de estados como Texas. Estamos hablando de estados donde la modernidad, donde la tecnología, donde los avances, donde la ciencia, donde la educación encabezan los procesos mundiales. Y sin embargo, esas zonas también están afectadas por los matrimonios infantiles, lo cual quiere decir que la cultura influye bastante sobre esto, y dentro de la cultura, los presupuestos religiosos. Hay matrimonios que se establecen, que se arreglan previamente con menores de 9 años, de 10 años inclusive, por razones religiosas. Y quisiéramos señalar finalmente un elemento que llama poderosamente la atención, que no es matrimonio infantil, sino abuso infantil. Yo lo definiría como una especie de homosexualidad infantil que se da en estos países que hemos mencionado, pero sobre todo en el África, en el Asia Central, en el caso de Afganistán, es el más afectado por este fenómeno. Niños entre 8, 9, 10, 11, 12 años son secuestrados o vendidos por sus padres a hacendados, a jefes de policía, a jefes militares, que son los que están erigidos por encima del promedio de aquellas sociedades, y estos niños son prácticamente sometidos a una esclavitud sexual de la cual se liberan a los 18 años. O sea, hay dos modalidades, son los llamados bachabasi. Los bachabasi son estos niños que son tomados literalmente como una especie de juguete sexual, una diversión, satisfacción sexual. Los bachabasi entonces son sometidos a pruebas, se hacen casting con ellos, y los que son buenos bailarines se quedan bailando, y los que no dan la talla como bailarines entonces resultan ser objetos sexuales para estos señores que constituyen ley, batuta y constitución en aquella sociedad afgana, donde si están los talibanes gobernando, eso no es posible. Pero desde que se van los talibanes, resurge el problema como
un factor de perturbación y como una preocupación a las ONGs internacionales que se dedican a investigar este fenómeno y a tratar de incentivar la educación y la protección de los niños, de los menores, las Naciones Unidas con la UNICEF y demás. De manera que es un fenómeno para reflexionar. El matrimonio infantil está muy vinculado a la cultura, tiene que ser visto desde la mirada del relativismo cultural, lo cual quiere decir que en unos lugares será bueno, en otros lugares será malo, en unos lugares será tenido como lícito, en otros como ilícito, en otros lugares como un absurdo, como una aberración ético-moral, y en otros lugares como una oportunidad, como una virtud, como algo que tiene que gozar de la protección y la complicidad de la sociedad, como ocurre en estos países del África subsahariana, del sudeste asiático, y muchos países de América Latina, y sobre todo en este último caso que hemos mencionado, de Afganistán, con los bachabás, con los niños juguetes sexuales. Bueno, con esto ya tenemos la parte final de nuestro programa Entre Junta y nos reencontramos el próximo viernes. Bye bye. Muchas gracias.